Les bendecimos con toda bendición de lo alto en este hermoso día. Gracias al Señor, les estamos compartiendo el devocional número 19 de la carta a los Romanos. Hoy entramos al capítulo 4 y vamos a hacer un resumen de los versos 1 al 12. Leemos los versos 1 al 8 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En los versos 1 al 12, Pablo puso como ejemplo de fe a Abraham y a David. Abraham podía gloriarse en sí mismo, pero no ante Dios, pues aunque éste tenía buenas obras que tenían valor ante Dios, estas obras no eran base para su salvación, sino que eran el resultado de su salvación y el resultado de ser justificado por fe. Aparte de la confirmación de la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos, Dios no le dio a Abraham ninguna otra promesa. En otras palabras, Abraham simplemente le creyó a Dios. Él tomó la pura palabra de Dios literalmente, confió y se aferró a ella, surgiendo así la importancia de Abraham en el plan de redención. Hay muchas actitudes ejemplares en la vida de Abraham, aunque las Escrituras no esconden sus desatinos. Y si hay alguien que pudiera jactarse de una justificación por obras, sería el patriarca. Pero Pablo, aún señalando esta hipótesis momentáneamente, se apresuró a añadir: mas no para con Dios. De hecho, dice en Génesis 15, verso 6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Respecto a esta declaración, han dicho los eruditos en la palabra que debe descartarse toda idea de una justificación basada en obras humanas, ya que Dios había reiterado la promesa del Hijo heredero a pesar del paso de los años, y sacando a Abraham fuera, le señaló las estrellas del cielo diciendo: así será tu simiente. El patriarca aceptó la palabra de Dios como superior a toda posibilidad humana, y esta fe le fue contada por justicia. En los versos 7 y 8, Pablo cita del Salmo 32 de David los versos 1 y 2 como una manera de fortalecer el ejemplo de fe de Abraham. Los salmos ofrecen abundantes testimonios de cómo los hombres impíos andaban con Dios bajo el antiguo régimen. La piedad no consistía en los méritos conseguidos por medio de obras legales, sino por la humildad que reconocía y confesaba el pecado y la fe que confiaba en la gracia de Dios, a pesar de que aún no había sido revelada su justa base. A todo esto, solo nos resta añadir que en el fondo de toda obra de gracia se halla el hecho de la cruz registrado en Apocalipsis 13, verso 8 y en 1 de Pedro 1, versos 18 al 21, a lo cual hicimos referencia en el devocional 17. Con esto se nos muestra el significado de propiciación. Cuando Abraham despreció todo lo humano, incluso los razonamientos basados en la lógica humana, para confiar totalmente en la promesa de la simiente, hizo posible que Dios abonara en su cuenta la justicia que Cristo había de establecer por el sacrificio del Calvario. Que la gracia de Cristo Jesús sea sobre ustedes. Amén, amén y amén.